Hoy en día, la política exterior de México se ha convertido en materia de análisis y debate público en los círculos políticos, económicos y académicos mexicanos como parte de un proceso de evaluación de los profundos cambios experimentados en el país a lo largo del proceso de liberación económica y democratización. La mayor visibilidad de la política exterior en el debate nacional coincide con un periodo de grandes transformaciones en el entorno mundial. Tanto en el Senado como el Ejecutivo han caído en serias confusiones en lo que respecta a lo político y la política, mandando representantes sin ninguna preparación solo por el hecho de ser funcionarios públicos o políticos, o miembros del servicio exterior que no llegan a dominar algún idioma o no tienen preparación sobre el servicio exterior, siendo que el político en su actividad tiene el poder y la riqueza, mientras que la política, su actividad está en las acciones que en una entidad lleva a cabo con el propósito de atender una situación en beneficio de la nación. Por lo tanto, el encargado de la política exterior debe encaminarse a ver por los intereses del país, y no como el político o personal de carrera que ve los intereses propios. Es por eso que en esta ocasión yo he sido escogido. Y pues México es un país en desarrollo e ingreso medio que, a pesar de su dimensión geográfica, su potencial económico, su ubicación estratégica y sus recursos naturales, no ha construido un poder militar significativo, ni tampoco ha desarrollado visiones de proyección de poder en el ámbito regional, ni una visión estratégica de alcance global para convertirse en una potencia media con capacidad de influir de manera decisiva en la política mundial, como lo han hecho otros países con recursos muy similares. Es en todo este difícil contexto externo que México está tratando de revisar y redefinir el papel en el mundo, sus ambiciones internacionales y su política exterior. Los principios fundamentales de la política exterior mexicana no deben ser sujetos a revisión. En ese sentido debe existir continuidad. No existe esta, debido a que en cada sexenio se cambia de gabinete, a diferencia de otras naciones. Hoy cambiamos esto. La base tanto del derecho y política internos como externos debe ser la misma: que los hombres puedan realizarse como tales y cuenten con los satisfactores económicos, sociales, culturales, para poder llevar una vida digna. En consecuencia, la política interna y externa debe ser coherente, y esta última no debe utilizarse como medio propagandístico en el ámbito doméstico ni de la renovación de la imagen externa. Esto es, que no debe México involucrarse en los intereses de terceros. La influencia de México en el ámbito internacional podrá robustecerse en la medida que resuelva los problemas internos, como lo es el desempleo, la emigración, los altos índices criminales en el país, el narcotráfico, la agricultura, la inversión en materia energética, por mencionar algunos. Hay muchos más. Debe de renovar normalmente y moralmente las relaciones internacionales, ya que actualmente tanto el ámbito nacional como el internacional, ya que antes de que ocurra una crisis económica, política y social, existe una crisis moral que es necesario superar y realizar una política cultural internacional a fin de dar a conocer mejor al país que es México y continuar impulsando la capacidad técnica y la experiencia concreta de los representantes diplomáticos mexicanos. Dentro de mis funciones y actividades, yo brindaré asistencia consular y protegeré los intereses de la población mexicana en el exterior. Asesoraré y aconsejaré a mexicanos en lo relativo a sus relaciones con las autoridades, así como informarles sobre sus derechos y obligaciones frente al Estado extranjero donde se encuentren. También proporcionaré especialistas en materia jurídica a personas que lo soliciten. Visitaré a las personas de nacionalidad mexicana que se encuentren detenidas, presas, hospitalizadas o de otra manera en desgracia, para conocer sus necesidades y actuar en consecuencias. A solicitud de parte encontraré los medios para representar a los mexicanos que, por estar ausentes o por otros motivos, estén imposibilitados para hacer valer personalmente sus derechos. En caso de detención, cuidaré que las autoridades locales respeten sus derechos y proporcionaré información sobre ayuda legal. Informaré a familiares en México sobre lo ocurrido a solicitud del detenido, claro está. En caso de que se requiera también asistencia médica, proporcionaré información sobre los médicos y hospitales a los que puedan acudir, además de revisar a sus familiares previa solicitud. Y es que, seamos sinceros, hoy en día la representación diplomática toma muchas formas, acordes con un mundo más global e interconectado, que a veces ni se contabilizan como representación diplomática. Por ejemplo, la representación diplomática puede ir desde apoyo en caso de que el nacional en estado extranjero sea sometido a un proceso penal,
la intervención a nivel político-jurídico en caso de que haya sido tratada arbitraria o injustamente por los órganos estatales del país en que se encuentra, hasta la promoción de inversiones y transacciones comerciales, la relación política y cultural con grupos de naciones específicos o la promoción en general de lazos culturales, sociales entre los ciudadanos nacionales y extranjeros y los del Estado receptor. La figura de la protección diplomática se hace relevante cuando estamos fuera de nuestro país. La nacionalidad termina en nuestro vínculo principal con el Estado del que somos nacionales y la relación con el aparato diplomático consular establecido para darnos apoyo en el extranjero. Aquellos que tienen doble nacionalidad pueden tener sus dudas sobre cuál es su vínculo más relevante o qué sucedería en caso de que los dos estados de nacionalidad se encontraran involucrados en una reclamación internacional o en un ejercicio de protección diplomática respecto a ellos. Del principio de trato de los nacionales extranjeros se ha desprendido en las últimas décadas todo un cuerpo normativo y hoy se ha denominado como el derecho de la intervención extranjera, de la inversión extranjera. Este es un cuerpo de derecho tan convencional como consuetudinario, que aplica las obligaciones que en un Estado asume, en particular en relación con los inversionistas e inversiones en un territorio de nacionales de otros Estados. México es asignado de más de una decena de acuerdos bilaterales de inversión o tratados de libre comercio que incorporan estas obligaciones de trato a las inversiones y a los inversionistas extranjeros. Pero recuerden, los derechos humanos vinieron a transformar la noción tradicional del derecho internacional como perteneciente únicamente a los estados. Así, a diferencia de la protección diplomática, que es un derecho de Estado en representación de un nacional, los derechos humanos pertenecen a la persona y no al Estado, y que son oponibles ante cualquier Estado o persona. Por su atención, muchas gracias, que tengan un excelente día. Hasta la próxima.